Y bienvenidos a esta sesión que es la número 3 de esta serie de entrevistas que estamos haciendo en el marco de la ArthoICon como celebración de un evento de clase mundial donde El Salvador forma parte y como diseñadores, escultores e ilustradores de producción salvadoreña. El día de hoy tenemos el gusto de estar compartiendo este tiempo con David Lucero, escultor, que nos va a presentar su trabajo de su marca de Succubus Hive y va a estar compartiendo con nosotros parte de su proceso de arte, sus trabajos y también contándonos experiencias personales que esperamos que puedan servirle para todos aquellos que les interese como artistas este tipo de producciones o las personas también que consumen todo lo relacionado a lo que producimos. Así que es un gusto y un honor para mí presentarles a David Lucero. David, nos gustaría un poco, quizás al principio, que nos contés un poco acerca de ti, de quién sos, a lo que te dedicas, para que la gente conozca de tu trabajo. Bueno, hola, soy David. No sé, comenzar con muchas gracias por la oportunidad. No es, no es como lo más común que a uno le estén preguntando, hey, ¿qué haces o cómo le haces? Siempre estamos como medio acostumbrados a estar un poquito en la oscuridad en ese sentido, pero me alegra poder estar aquí. Y bueno, me preguntabas quién soy o de lo que hago. A ver, de momento me defino más como escultor, pero digámosle así. Es como la palabrita con la que defino quizás mi labor. Hago escultura, me gusta mucho hacer escultura y también me gusta mucho lo de los juguetes. Y bueno, la verdad es que todo comienza por ahí. Yo puedo decir que de mis recuerdos de chiquito era como pues, que sí que siempre me gustaba tener juguetes y todo, pero había una onda de con la plastilina, un asunto como de, o sea, yo tenía un muñequito y era como, tenía digamos que el G.I. Joe, pero había que hacerle una bazuca más grande y entonces agarrabas la plastilina y ya le hacías la bazuca más grande porque la pistolita que traía era muy chiquita. O de repente era como que, hey, pero el de la caricatura tiene una moto, vea, yo no tengo la moto. Pero entonces ya improvisabas y hacías bueno, yo con plastilina, siempre trabajé con plastilina, era esa onda. Entonces, a ver, que no me pierdo mucho en la idea. No, que quizá como en tus inicios, que en la parte casi todos, como en la profesión de adulto, hay pequeños indicios de lo que nos va a marcar la vida. Y yo creería que en nuestros casos, de niño casi todos dibujamos y hay una edad quizás en la que la gente que no se va a dedicar a esto deja de hacerlo, pero nosotros seguimos haciendo ese tipo de creaciones en papel y en este caso en el tema escultórico la plastilina se convierte en ese material que de alguna forma es escolar y que te da la capacidad plástica de hacer y transformar. Quizás contarnos de esa parte del inicio, de cómo era ese David pequeño y cómo fueron esas inquietudes y por dónde te comenzaron a salir esas chispas de lo que ahora se va, bueno, lo que sos ahora, pues, como ya profesional artista. Sí, bueno, como te decía, vaya, era el camino del juego, el juego y la fantasía, de imaginar, querer llevar a la realidad lo que estaba pensando, o las fantasías que tenía de mis muñequitos, mis ideas, de ponerme, no sé, uno de chiquito se ponía a jugar, llegar el muñequito y ahora vos corría y entonces saltaba y venía el malo y le pegaba y cosas así, creando toda una historia. Y pues sí, la plastilina era un elemento muy fácil de, digamos, de conseguir para un niño. Es que, mire, cómprame plastilina, ¿verdad? No le duele a tu papá comprarte eso. No es como cuando le decía, quiero una tortuga ninja de la que esconde la cabeza. Sí, espérate, mañana, ¿va? O cosas así. La plastilina, la maquetía, siento que la cajita de plastilina la sentía más fácil de conseguir. Sí, comprarle una al niño. Pero sí, y como decís, fíjate que yo no dibujé mucho, quizás hasta como por la adolescencia. Yo te digo, eso de jugar plastilina eran cosas como de los 6 años.
en adelante. Ujú. Quizás empecé a dibujar un poquito ya en la adolescencia. Tenía como, no sé, me entró eso y a ver cómo dibujar. De chiquito recuerdo que hice un par de dibujos y fue frustrante y decir, qué fea esta cosa, no se parece al muñequito que estoy viendo. Y sí me frustraba mucho. En cambio, en la plastilina no sentía esa frustración. No es que hiciera una gran obra genial, que me salía igualito, pero no me frustraba, me entretenía. En cambio, el dibujo sí me frustró. Eso fue bien divertido porque yo diría que no dibujé en serio hasta que llegué a la universidad, Ujú. como tipo los 25 años. Quizás allí empecé a agarrar el dibujo en serio. Que es cuando Pero ya en lo de, estudias académicamente, ¿ya? sí, que me metí a la universidad. Y Cuando tenía antes, como dos, dale, dale. sí, cuando tenía como 12 años, pues a mi papá le gustaba guardar muñequitos de los que yo hacía. Tenía su cajita donde agarraba los muñequitos que más le gustaban y los metía. Ujú. Y entonces en algún momento me pagaron un curso libre del CENAR, esos así como que te dan de cuando salís de vacaciones de diciembre, Ujú. que es como unas 4 semanas, noviembre, algo así. Y Ujú. entonces hicimos unas figuras de barro y, y fue un trabajo como de anatomía bastante chivo, era un torso y a mí me gustó un montón, o sea, poder estar trabajando ese torso. Nunca había trabajado algo tan grande. Para mí en ese momento era quizás el torso medía lo mismo que mi cabeza, o sea, Ujú. pero para mí que todo era plastilina y en mis dedos chiquito, más pequeño que mi mano. Y en esa ocasión era una pieza tan grande con un gran tetunte de barro. Y yo, wow, qué cosa más inmensa. Y Ujú. entonces eso me impactó y estar en el CENAR, tener un maestro de escultura, ver que había otro grupo de personas haciendo escultura, yo siento que me dio el deseo en aquel momento quizás no lo percibí así, pero sí me dio ese aval de decir, esto existe. O sea, no solo es Ujú. mi locura, sino que hay algo aquí que existe en este mundo, vea, ya no solo es mi propia idea. ¿Y qué edad Entonces tenías? tenía como 12 años, Ya. Ujú. 12 años y me entró la inquietud. Desde ese momento yo decía, yo quería estudiar el bachillerato en artes. Bien Ujú. gracioso porque estaba como en el 90 y algo, como que era, como En noventa el, y tres quizás. en el límite, cuando en nuestro sistema educativo antes habían varios tipos de bachillerato, en el sentido de que habían químico, biológico, Ajá, físico, matemático, y yo me acuerdo que también estaba este bachillerato en artes que yo trabajé en el diario de hoy, había una gran cantidad de diseñadores que la formación, digamos, universitaria en diseño en esa época solo estaba en la Matías, que era, digamos que muy como del universo de gente interesada era bien poco lo que abarcaba la universidad. Entonces ajá. mucha gente que se dedicaba a la parte publicitaria de artes fue formada en el bachillerato del CENAR. Luego empíricamente se iban a trabajar a una agencia, a periódicos, etcétera, y se formaban ya en la práctica. Entonces yo tuve jefes y muchos compañeros que habían estudiado el bachillerato en artes, pero hay un corte de las reformas educativas y el bachillerato en artes se desaparece. Entonces no sé si te toca en ese límite, porque yo sí tengo amigos que justamente fueron como de las últimas generaciones y eso quizás va a marcar al país en el sentido de que nos Sí. toca estudiar bachillerato general o todavía electrónica, mecánica, contador. Entonces ya no hay una opción artístico-plástica, diría, no sé si te tocó esa parte. Sí, justamente. De hecho, en ese momento en que yo quería estudiar el bachillerato en artes, existía, pero yo estaba así nivel sexto grado, algo por el estilo. Y Uh-huh. entonces, en lo que pasaron esos 3, 4 años, justamente salí un año antes, creo que se cambió el plan, cerraron el bachillerato en artes, se acabó todo el sueño y fue como, vaya, no, vas a ser una persona normal. Y lo gracioso, pero es que es lo divertido que prácticamente te diría que mi mamá respiró hondo y con tranquilidad dijo, ay, desaparecieron esa idea ridícula. Qué bueno que quitaron esa locura.
porque ella siempre tuvo esa inquietud y ¿qué vas a hacer de eso? De eso nadie come. No, y sí, es universal con los papás eso. Ajá, entonces, bueno, y terminó eso y justamente entré al bachillerato general porque era lo que más me hacía sentido, tener un bachillerato general. Y cuando salí, me metí a Litka. Y entonces ahí estaba estudiando alimentos. Y Ah, fue bien divertido porque sí que me gusta cocinar y sí que aprendí bastante, pero en medio de la carrera llegué a la conclusión de que no quería trabajar de eso ajá. porque teníamos actividades extenuantes y pesadas. Una de las que recuerdo con más profundo es que iban a hacer la cena de los Girola, creo, y entonces habían llamado al mesón de Goya de Litka. Y entonces uno de los chefs dijo, vaya, vos vas a ir a colaborar ahí. Y entonces me llevaron a una pila con unos 150 pollos y vaya, ahora vamos a hacer los cuartos. Chivo, ahí, mata tu cuchillo y empieza a cortar, ¿verdad? Y entonces era como, no sé, pasamos ahí hasta de 8 horas quizás cortando pollos. Fue una cosa de esas que uno dice, me encanta, pero no quiero trabajar de esto. Ujú. No, me parecía súper explotado. Yo, mis Ajá. respetos para la gente que trabaja en cocina. Esa cosa es Mm. terrible. O sea, y pues que sí puede ser satisfactorio, pero en ese momento yo sentía eso no es para mí. Sí, y Y de ahí entonces que, ajá. me salí del ITCA y por quizás un poquito complacer a los papás y todo, me metí a la Nacional, que de por Ujú. sí tiene su cierto grado de dificultad porque hay demasiada gente queriendo entrar y Ujú. y entré a ingeniería y quedé en ingeniería, ¿Y en qué así ingeniería como es. estabas? Era ingeniería eléctrica. Ah, pues. Sí, iba a ser ingeniero electricista, Ajá. pero ya a ese punto yo ya un poquito como medio frustrado de la vida. No me gustaba entrar a clases, solo perdía el tiempo. ¿Y Me iba al cuánto tiempo? polideportivo. Ujú. ¿Cuánto tiempo Fueron estuviste en 2 ingeniería? años. ¿En qué año Pero, entraste en ingeniería? a ver, fue como 2003. Sí, por ahí. Creo que fue en Ajá. el 2003. Ya Ya, ni me cuando, acuerdo bien. Fue así un montón. previo a Entonces los entré en ingeniería. juegos. Es decir, la universidad, yo estudié en la Universidad Nacional en el año Sí. 2000 y 2001 estudié Ajá. medicina. Ajá. Entonces yo entré en Eran los juegos. sí, estaban en la fase de la remodelación de la universidad. A mí me tocó ver la UES como con los estragos de la guerra. Entonces hay Ajá. una alza del dengue y yo estaba en primer año de medicina, entonces por ser estudiante de medicina nos tomaban en cuenta como para actividades de prevención. Me acuerdo que nos tocó abatizar y limpiar la universidad de vectores de zancudo. Y me acuerdo que nos tocó la Facultad de Artes. Entonces me acuerdo que entré al edificio de artes al antiguo. Antes de, el que es ahora es diferente, o sea, es otra cosa. Sí, Y sí, es otro era una pedazo de U. cosa a lo Chernobyl, Silent Hill, como decirte de pesadilla. Y yo, o sea, yo tenía clases en la Facultad de Medicina, pero en los primeros años te tocaba ir a una clase de filosofía o el auditorio de derecho y andar por toda la universidad, pero de ahí la remodelan. Entonces después, años después fui y yo, pude, wow, esto no era lo que yo recordaba. Así que hace 2 años de ingeniería, pero digamos que no era tu Sí, vocación. no, no era mi vocación. Y no era realmente malo, pero sí no entraba y no le ponía atención al asunto. Entonces, ya como un poquito, ya déjame ver, ¿cuántos años tenía? Como 20, algo, 22, algo por el Ujú. estilo. Entonces, el, me regresé a Litka. Dije, bueno, vamos a sacar un técnico. Es que la idea era esta. Uno estudia para trabajar. Ujú. Entonces, tú estudias para poder conseguirte un trabajo. Entonces dije, bueno, si el objetivo es trabajar, me meto a un técnico, salgo rápido y empiezo a trabajar y hago mi vida. Y empiezo Ujú. a existir como ser de la sociedad
productivo y toda esta idea que uno cabal. tiene de lo que uno tiene que ser. Ajá, Ajá, esa productividad de ajá, la vida ese normal, cuento digamos. que, ajá, ese cuento que te han dicho de que eso es lo que tienes que ser para ser una persona útil y buena para el mundo. Entonces me metí al ITCA y empecé a estudiar el técnico en electrónica. Dije, bueno, vamos a seguir la misma idea. Ujú. Y estando en el ITCA, un primo me dice, mira, fíjate que estoy trabajando en FUDEM y están buscando un ayudante de laboratorio. Y yo, ajá. Y dije, bueno, si estaba estudiando para conseguir trabajo y este hombre ya me consigue trabajo, entonces abandoné la carrera y dije, voy a trabajar de un solo. La cosa fue de que me fue bien en FUDEM, en el laboratorio óptico. Empecé cosas básicas, ¿no? Es como que, mira, tráeme estos lentes, jala esta cajita, subí esta cosita. Y entonces, pero en todo esto yo iba viendo todos los procesos y me aprendía cómo funcionaban las máquinas y, y así como principios de optometría prácticamente. Aprendí un montón y llegó un momento en que se va un sujeto de los que montaban lentes al aire y los deja patojos porque nadie quería hacer eso. Era un trabajo delicadísimo. Había que Ujú. perforar el lente con una cosa como un Dremel, como un Dremel de banco, y entonces tenías que saberte las medidas. O sea, ahí te daban las medidas, ¿no? Te daban las Ah, pero bien medidas como de. preciso. Ajá, entonces era un trabajo preciso y delicado porque se quiebran los lentes o se quiebra la broca o se quiebra todo, y nadie quería tener la responsabilidad de decirle al jefe de laboratorio, fíjese que quebré estos lentes así, Transition con Se quiebra mi progresivo y que salario. valía $400, ¿verdad? Y entonces nadie quería y se estaban acumulando trabajos de esos. Y le dije al jefe del laboratorio, mire, si me permite, le puedo armar uno, le dije. Y entonces, pero ya tenía como 4 meses de estar trabajando. Y entonces me dijo, ¿de verdad te atreves? Y yo, sí, le dije. Y empecé a armar lentes al aire. Y entonces me dieron como grado técnico ad honores. Yo era técnico optometrista sin haber estudiado, pero por la capacidad, imagino yo que quizás un poco tenía capacidad, no sé, destreza motriz fina de tanto estar jugando con la Ajá. plastilina toda la vida, y eso me ayudó mucho. Entonces estaba yo feliz trabajando y la verdad ni tan feliz. Llegó un momento que me di cuenta de que no tenía amigos, no salía para ningún lado, o sea, iba del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y empecé a sentirme verdaderamente frustrado con la vida, porque no Ujú. tenía, o sea, hacía eso, pero ese trabajo no me llenaba. Y la verdad tenía, o sea, imagínate un sujeto que sin carrera, o sea, yo no tenía estudios superiores porque no tenía ni un solo título de nada. No había estudiado autometría, no, ni me interesaba eso, pero para una persona que podrías pensar que no está preparada, yo estaba ganando como casi $800 mensuales. Es un buen salario todavía a estas alturas de la vida, sigue sonando bien, pero no hacía nada con eso, solo existía. Y Ujú. entonces, en medio de la frustración, todavía tuve mi decepción amorosa por ahí y terminé de caer. Fue como, Ujú. en algún momento fue como, estoy trabajando porque me voy a casar y que no sé qué y bla, bla, Ujú. bla. Y entonces viene la chica y no me importa. Yo, vaya. Y entonces me quedé como digamos, sin motivos. O sea, Ujú. así, no sé ni cómo decirle eso, no es como Sí, que motivación. también esto hace a veces que empecemos a subir cerros, ir al gimnasio, escribir libros y cambiar la vida, Ajá, sí, que es en como este cuestión de caso es propósito. atrevida. Ajá, es cuestión de... Es como cuestión de propósito. En algún momento el propósito había sido hacer una vida con esta persona y de repente esta persona Ujú. me dice, no me interesa hacer una vida contigo, y entonces ya no tenía sentido trabajar ni ganar dinero porque para eso lo hacía. Ujú. Entonces llegó ese momento que me quedé sin propósito, pero me di cuenta que había una licenciatura en artes en la Universidad de El Salvador. Hasta ese Ujú. momento yo no sabía que había licenciatura.
Entonces, imagínate que como desde los 12 años que yo toqué una escultura, que hice cositas de barro, y después de ese momento, como que quedó el proyecto abandonado, todo tirado durante años, ¿verdad? De los 12 a los 25 años. Y a mis 25 años me metí a la U. Y yo dije, bueno, aquí tengo un montón de dinero ahorrado, voy a dejar de trabajar. Bueno, de hecho al principio intenté trabajar y estudiar, pero Muy eso es complicado. imposible en la U. Eso es imposible en la U, en serio. En la nacional es horrible. Las materias son casi, o sea, los ciclos son casi módulos. Dejas una materia, dejas todo el año para Sí. poder. Entonces, y estaba medio los primeros 3 meses y yo veía que no me iba bien en las materias, que no avanzaba. Y le dije a mi jefe en FUDEM, al jefe de laboratorio, mire, fíjese que voy a renunciar, estoy estudiando en la U. Entonces el señor, él era un viejito, el viejito así como que, qué chivo, ¿y qué vas a estudiar? Voy a estudiar licenciatura en artes. Y entonces le cambió toda la cara al señor, como todo buen adulto Y se responsable. afligió. Y me dice, ¿y va, qué querés estudiar? Pues que quiero estudiar arte. Pero es que esa cosa es un pasatiempo de niño rico, me dijo. Y recuerdo esas palabras exactas, me dijo, esa cosa es un pasatiempo de niño rico. Y pues sí, yo no soy un niño rico, yo soy hijo de maestro, hijo de profesores de educación física. No es como, o sea, el hecho de que yo haya ido a un curso libre del CENAR es como es algo fuera de las estadísticas. Es una anomalía. El que yo haya entrado a un curso libre del CENAR no es algo que un papá normal piense. Dice, ay, voy a meter a mi hijo a un curso de escultura, ¿no? Sí, una Fue una inquietud. singularidad. Sí, fue una singularidad, una onda bien de mi papá de decir, ay, qué chivo que hace muñequitos, que vaya al CENAR un ratito. Entonces, un poquito, sí tuve mis pequeñas dudas de decir, pero es que, bueno, yo mismo me di casaca. Yo dije, existe una licenciatura, tiene que haber un área laboral en la que yo pueda ejercer, porque si no, no existiría una licenciatura. Esa era mi teoría. Y entonces me metí a la U y es bien divertido porque a medida vas avanzando en la carrera, empezás a ver el panorama y el panorama no se ve prometedor. Sí. De hecho, en la Universidad de El Salvador hay 4 especialidades. Está diseño gráfico, está pintura, está cerámica y está escultura. Entonces, ese programa de especialidades existe como desde el 2001, creo. Ya reciente. Y sí, en teoría, yo te digo, yo entré ahí por el 2006. No, déjame ver, ya ni me acuerdo bien, pero sí. Y entraste un solo a Por ahí. escultura, digamos. 2007. Ya me acaban de corregir el asesor técnico. Entonces, sí, entré a la especialidad de escultura. Como te decía, después de mi crisis existencial, llegué a la conclusión de que lo que a mí me gustaba y lo que a mí me llenaba era la escultura desde chiquito. Y de hecho tengo muy, muy presente una pequeña figurita de plastilina que yo había tenido guardada durante años, pero durante años. Y que fue una de las cosas que vi y dije, no, es que esta cosa es la que me daba vida. O sea, esta cosa era la que significaba algo para mí. Entonces me metí a la U y ¿cuál diseño gráfico? Nada, yo dije escultura. Y voy entrando a la mero, me inscribo, me pongo aquí en escultura y de hecho tuve que hacer un cambio de carrera porque ya había estado en la U, solo había retirado el ciclo. Entonces era un estudiante inactivo, primero me activé y después hice un cambio de carrera. Entonces hago un cambio de carrera y entonces el director de la Escuela de Artes hace exámenes a los cambios de carrera porque es muy común en la Universidad de El Salvador que los niños de ingeniería, cuando no pueden pasar matemáticas, se van para artes. Porque dicen, yo dibujaba, yo hacía dibujo técnico, yo la voy a hacer en artes. Porque ahí no hay matemática. Entonces llegan y ya los tienen como marcados, así como estos desgraciados no los queremos aquí. Son parias. Así que yo venía de ingeniería y ya traía mi
mi estigma en la frente, ¿verdad? Este es un Ujú. paria, este no lo quieren allá, ni lo queremos aquí. Y me Vamos a hace ver un si es examen cierto. sí, y me hace un examen de admisión y me ponen unos dibujos y unos no sé qué. Y recuerdo que el director, bueno, no estaba en la lista de aprobados, no me aceptaron en la escuela, pero mi papá estaba trabajando en ese momento en la licenciatura de educación física. Y entonces él me dijo, ¿en serio no quedaste? Pero es que si sos bueno, me dijo, voy a ir a hablar con el director. Y fue a hablar con el director. Entonces el señor le dijo, es que su hijo no sirve para esto. ¿Y la Y prueba de entonces qué era? ¿Qué te ponían a hacer? era un dibujo, o sea, no me acuerdo bien. Había dicho, dibujen algo y el tema va a ser espanto, creo que había dicho. Y sí Ujú. había hecho mi dibujito así estilo Tim Burton, arbolitos secos y una lunita y un fantasmita o algo así, ya ni me acuerdo bien. Ujú. Y entonces, pero el señor, él en Sí, su era mundo bien decía, no, subjetivo. ajá, Bueno, y no, y su hijo no sirve para esto. ajá. Pero usted trabaja aquí, así que lo voy a dejar entrar, le dijo. Así le dijo el director y me vino mi papá contando, mira, el maestro ese dice que, vas a creer, me dijo que no servías, pero que te va a dejar entrar porque yo trabajo en la U. Y Ujú. entonces así fue como entré. Un poquito ya estigmatizado, ¿verdad? No, este sujeto viene de rebotar en ingeniería, no lo queremos. Y Ujú. entonces empiezo la carrera y como la pregunta ahí de todos, ay, ¿y vos para qué vas? ¿Y vos qué vas a especialidad? Y me voy dando cuenta de que nadie iba para escultura, solo yo. Y Y la mientras avanzaba, carrera, perdón, ya me imagino, es decir, la especialidad ya había comenzado, tenía ya personas estudiándola adelantadas en la rama, ajá, digamos. sí, eso es lo divertido. Desde que existía la especialidad en 2001, solo había habido un estudiante que no terminó la carrera. Y Ya. cuando yo entré, no habían estudiantes en la carrera de escultura. Y yo era el único inscrito. O sea, además de venir de ingeniería, y se viene a meter y que no A hay la nadie. carrera fantasma. Ajá, A nos va la a tener carrera que... fantasma. Y recuerdo que un par de docentes me dijeron, mira, ¿y por qué no te cambias para diseño gráfico? Y si quieres aprender escultura, ya aprende vos por tu cuenta, vas a aprender más, aquí no hay nadie dando eso. Ujú, Y porque me así como, imagino que por vos tuvieron que adecuar un montón de cosas de la especialidad, ¿no? O sea, que hacer el sí, taller. sí, yo siento que muchas de las personas trataban de convencerme de que me saliera de ahí porque yo significaba una carga para ellos. Era, ahora voy a tener Sí. que inventarme algo que no existe. Ajá, ajá, vamos a tener que activar las clases prácticas de talleres, de qué sé yo, de todo lo que significa, porque Sí, una especialidad de escultura me suena a un equipo, a talleres y a materiales especiales que según la de diseño gráfico, para mí es tecnología, como ese centro de cómputo, las de ajá, cerámica, qué sé yo, tornos, no sé, los de pintura, caballetes, etcétera, en mi idea, ajá. entonces te volvés como un pionero de la especialidad, como de los primeros, Sí, digamos. sí, algo así me pasó. Me tocó ir abriendo la brecha, que haciendo un caminito que no existía y convenciendo a la gente de que sí lo iba a hacer. Ujú. O sea, yo en ese momento era una resolución de, no, es que yo voy a salir de escultura y, na- y, no, Ujú. me, y no me podían frenar. Y entonces tuve la suerte de que de alguna manera pues toda la escuela de arte sintió el compromiso de hacer algo al respecto. Y graciosamente no era mal estudiante. O sea, no es como jactarse, "Ah, es que yo era la ley", pero no era un mal estudiante, entonces me ganaba el respeto de los docentes. Y a medida me iban conociendo, era como, ay, ni modo, vea, el muchachito va en serio. Sí, ¿qué podemos hacer? Entonces, llegué al punto de la especialidad, llegué el momento ese en el que me sentaba uno a uno con el docente y era como, vaya, ¿y hoy qué vamos a hacer? Ujú. Y era como, a veces la pregunta salía del docente, no de mí. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Y digamos Ajá, que ya en la parte como de la especialidad, yéndonos como a la parte técnica, digamos que ya en eso significa tener como materias especializadas, qué sé yo, en talla, en materiales,
No sé, explícanos un poco Sí, cómo es la especialidad de escultura, porque, bueno, a mí por lo menos sí me suena a temas específicos de tener materiales y herramientas que no son las de diseño gráfico o las de pintura, ni las de cerámica. Entonces, contanos un poco cómo es ese mundo de la especialidad. sí, fíjate, te lo voy a explicar. No es por querer hablar mal de la U, pero la verdad sí era una situación bien precaria. Escultura estaba abandonado, nadie lo practicaba. Solo había una materia del tronco común que era escultura como general, digamos, lo básico. Ujú, ujú. Y aún esa materia tenía sus deficiencias, porque la gente pues llegaba sin, o sea, cero conocimiento, nunca han hecho nada. Te digo, es más probable que hayas agarrado un lápiz y hayas dibujado cualquier cosa a que hayas tratado de hacer una escultura con cualquier material, ya Ujú, sea barro, plastilina, piedra, cualquier cosa, yeso. O sea, no es algo ujú. normal, no es una cosa, no es como costumbre, digamos, no existe esa cultura entre nosotros. Pero, sin embargo, no es como dibujar. Yo siento que dibujar sí es algo normal en nuestra cultura. O sea, en tu grado siempre hay un niño que dibuja, en el Ujú. grado del que sea. Siempre hay un bichito que está dibujando en el cuaderno, siempre está el loco que hace las caricaturas de los maestros. O sea, es una expresión más común, pero escultura, esa cosa es rarísima. Y incluso yo personalmente considero que el tema de ser escultor para mí es un tema mucho más físico. En el caso, sin demeritar, o sea, dibujar y pintar me parece excepcional, pero también el tema para mí de la escultura es un tema de construcción física, de mucha fuerza también, de espacios donde vas a tirar polvo, a hacer cosas que se necesitan ya digamos, para pintar o dibujar se necesitan ciertas condiciones. Para las de la escultura son las de un taller, como un galerón, y decirte donde ahí vas a hacer destrozos. Sí, Entonces son ajá. condiciones especiales que para mí la escultura diría que tiene también de espacio, en el sentido de que también hasta dónde guardar hasta piezas prototipo, errores, o necesitas mucho lugar donde poder tener estas cosas, ventilación, luz, etcétera, que son bastante complicadas. Sí, sí, cabal. De hecho, sí estaba ese problema de que no había un aula para la escultura. O sea, no había un espacio para, digamos, para la especialidad. O sea, sí había un aula Ujú. de la escultura común, pero no había un espacio para la especialidad. Y solo estaba yo. Entonces, de hecho, en una de las materias empezamos con la idea de tallar piedra. Pero tallar piedra es hacer una polvazón horrible. Con Y esmeril. entonces, ajá, con esmeriles y tiras los chorros de polvo, ahogas a todo el mundo. Y la bulla, no sé si han escuchado un esmeril raspando algo, pero esa es una bulla increíble. Ajá. Y, y recuerdo de que el edificio de artes tenía un como patiecito en la parte de atrás, había un arbolito y no era grama, era monte, estaba Ujú. tirado ahí. Y entonces saqué una mesita de madera y ahí me puse con el otro docente y yo, vaya, pegale ahí, va. Y entonces toda la escuela de artes me conocía y todos sabían que estaba trabajando. Los de cerámica en el torno relajado, y pues empezó el esmeril. No, no, sí me decían lo de la especialidad de diseño gráfico. Ah, no, sí, ya sabemos cuando estás trabajando, Lucero. Todos en el cómputo calladitos y me Imagínate. pasó y fue divertido y fue difícil a la vez, pero también fue muy divertido. De hecho, fue interesante porque de verme la gente, o sea, de los demás estudiantes, los nuevos, de ver que yo estaba pegándole a las piedras, jalando bultos, moviendo tanates, y es de escultura, en serio. Y ya veían lo que hacía. El siguiente año se anotaron 4 personas más que no iban para escultura, pero que les gustó Ujú. porque me vieron a mí. Fuiste la Entonces, inspiración, sí, ajá, el es que fue como prototipo. eso, ajá, fue como darte cuenta que existe. Y, ay, mira, ve, si hacen esas cosas, y qué chivo se ve, y qué Ujú. galán, mira, agarra herramientas. Así como ese ego masculino de, oh, soy hombre, como el hombre herramienta, ¿va? Sí, es que Entonces, realmente yo creo que al ver hacer a alguien algo, es que sacar como la venta a la calle y lo ves,
y lo percibí ya Ajá, como algo real, va a ser diferente a que en papel te expliquen esta especialidad, pero el verlo para mí sí es algo que te lo sí, crees y está ahí en vivo. sí, sí, la verdad sí, mucha gente se motivó, digamos, de verme a mí haciendo tonteras y, y la verdad, y chistosamente, o sea, saqué todo, ¿cómo te diría? O sea, egresé en el tiempo, con las materias en Ujú. los tiempos que eran y todo, egresé bastante bien, casi logré el cum honorífico por un par de puntitos, así que me tocó hacer trabajo de grado. Entonces, en el trabajo de grado me pusieron, esperé un año a que salieran otros compañeros y me pusieron a hacer en grupo con los otros dos que habían salido. Ujú, ujú. Entonces, lastimosamente hubieron problemas con el grupo, se hizo un gran deschongue y por último no me pude graduar ese año. Ujú. Pero ya me empezaron a salir trabajos porque me salían trabajos con Trogoz. Conocí una amiga que trabajaba mucho con los militares, todavía de vez en cuando trabajo con ella, porque a los militares les gusta tener a sus próceres y al general este y al general el otro, y entonces Ujú. sale bien hacer bustos con ellos. Sí, que es Entonces, como un rubro que utiliza bastante la tridimensión en el caso de bueno, o sea, es decir, igual, si yo Gerardo Barrios, qué sé yo, Francisco Morazán, a mi cabeza se me vienen las figuras de los ajá, monumentos que son tridimensión escultórica y que tiene una implicación bien importante de la profesión, digamos. sí, entonces ahí encontré, y entonces como que ya no le di mucha importancia al título. En ese momento dije, yo estoy trabajando y nadie me ha pedido un título, solo ven mi trabajo y pues sí, bueno, nadie te pregunta si sos licenciado, si puedes hacerlo, lo puedes hacer. Entonces empecé a trabajar y dije, bueno, ya aprendí lo que iba a aprender en la U, qué galán, ahora voy a trabajar. Y empecé a trabajar. Entonces, en medio de la trabajada, vea, de estar haciendo a Gerardo Barrios y a Arce y a todos esos señores, pues en mis ratitos libres hacía mis cositas para mí. Entonces, en gran medida, me gustaba mucho hacer mis muñequitos, o así lo decía yo. O sea, de hecho, hasta muchos había de todo. Había gente que me decía, ay, ¿cómo puedes despreciar lo que haces? Eso no es un muñequito, es una escultura, que no sé qué. Desde esos hasta los que, hey, qué chivo tu muñequito. Ujú. Entonces, yo al final dije, no, esos son mis muñequitos. Entonces, me gustaba hacer mis cosas, mis propias cosas. A mí, quizás una de las influencias más grandes de lo que a mí me gusta desde pequeñito es el anime. Ujú. El anime me impactó. El anime me impactó. O sea, yo como todos programación normal, ve a ver Picapiedras, Scooby-Doo, Hanna y Barbera, el Looney Tunes y Ujú. todo eso. Pero cuando tuve contacto con el anime me impresionó, porque quizás el poquito, digamos, para tomar referencia a G.I. Joe y todas estas caricaturas, tenían como cierto un guión bien rígido. Malos contra Sí. buenos y buenos siempre ganan y malos pierden y salen humillados en cada episodio. Sí, ese Entonces, formato autoconclusivo, aburrido, repetitivo, que era el malo del día y a vencerlo y en 18 minutos se daba el cierre y sí, que yo ajá, creo que el anime rompió eso, pero igual me pasó cuando ya veía esas sagas de continuidad más larga y con contenido más fuerte. ajá, y entonces recuerdo que vi Robotech. Y Ah, pues, Robotech fue una gran cosa, o sea, bueno, era toda no. una historia compleja, implicaciones políticas, económicas, y era como, wow, qué cosa más increíble, qué complejo. Ujú. Y a veces no eran cosas que yo pudiera, como ahorita que te puedo decir, ah, no, es que las implicaciones así raciales de como una raza extraterrestre, con no sé qué, o sea, poder Ujú. buscar la filosofía del asunto, pero aún como niño uno puede tener ese criterio y decir, es que aquí hay algo más que no me cuentan del otro lado. Y Ujú. entonces eso me encantó y entonces por medio de la estética y todo me capturó. Y para mí la estética anime es una gran cosa. Y toda esa Ujú. estética que se desarrolló en Asia, porque ahora pues ya no solo es Japón, ya tenés a China, tenés
a A Corea, Corea. que están produciendo, ¿verdad? Y producen un montón. Entonces toda esa estética me gustó, me Y encantó. perdón, yo solo un paréntesis del anime que siento que es bien importante y bien fuerte, pero digamos que también como escultores, así de la historia del arte clásicos que te gusten, no sé, o algunos que por todo el tema Ajá, porque sí, siempre vaya, ese es, me interesa esa pregunta, como decirte qué escultores de la historia del arte clásico, porque el anime a mí también me encanta y es también bien fuerte, ajá, pero es esa conexión como de la historia del arte, digamos, qué escultores te sí. gustan de los clásicos, digamos. Fíjate que esa es otra historia. El, y va a la par de la otra. Yo recuerdo cuando estaba chiquito, una de las imágenes que tengo bien grabadas en mi memoria, había un libro que se llamaba El cuerpo humano en 100 palabras o 300 palabras, no me acuerdo. Pero es que es un librito chiquitito de bolsillo que tiene como 50 páginas, o sea, es algo pequeñísimo. Pero la portada era el discóbolo de Mirón, Ujú, la escultura del sujeto este que va a lanzar disco griego. ujú, Entonces, y los griegos hacían ejercicio desnudo, ¿ve? Entonces este hombre desnudo, musculoso, con el disco en la posición, bien dinámico, me encantó. Yo no sabía qué era, ni de quién era, ni cómo se llamaba, pero me impactó porque era una figura humana realista, bien lograda, pero obviamente no era una persona ni un dibujo, era una ujú, piedra, o sea, era otro material. Eso me impactó como, digamos, conceptualmente como lo que es escultura. Ahí es donde yo armé el concepto de escultura. Con esa imagen dije, escultura es un muñeco de mármol, así estilo griego, realista, eso es escultura. Hasta el día de hoy eso sigue marcando para mí lo que es la escultura. ujú, Digo en lo personal para mí. Yo sé que existe la escultura abstracta, yo sé que existe un montón de ideas de construcción, de agarrar chatarra y construir algo, de que tenga o no tenga una forma definida, que sea una figura. Pero para mí, la que me gusta a mí es hacer figurativo. Y lo que ujú, disfruto un montón es la figura humana. Y yo se lo ujú, debo mucho a esa imagen, digo yo, y a ese concepto que yo armé de escultura desde pequeño. Entonces, tengo esa vertiente bien, digámosle, occidental desde los griegos. O sea, quizás no te mencionaría a muchos escultores griegos porque del periodo clásico, que son los más famosos, no son mis favoritos. Me gustaba más el periodo helénico, siento que era más natural, más suelto y más bonito. Y del periodo helénico no me ponía un solo nombre, pero sí, digamos, Renacimiento, pues el famoso es Miguel Ángel. Miguel Ángel sí como que definió algo en su momento. De ahí había era manierista, un poquito adelante de Miguel Ángel, que se llamaba Jan de Boloña, que ujú, también es uno de mis favoritos. Y ujú. después, avanzando en el tiempo, el nombre más sobresaliente para mí es Gian Lorenzo Bernini. Uy, que Bernini de esos monstruosos, como Ajá, tiene que estar ahí. Ajá, Bernini prácticamente construyó Ciudad del Vaticano en escultura. O sea, Ujú, ir a Ciudad del Vaticano y ver el museo de Bernini, de la escultura de Bernini. Me encantó. Y de ahí, pues, quizás no escultores como por nombre, sino los estilos que me gustan. ujú, Me gusta mucho el barroco. Ese barroco estilo, pero a cabal el estilo que agarró Bernini, porque hay muchos estilos en el barroco. Pero ese me encantó. De ahí me encantó un montón el Art Nouveau. ujú. El Art Nouveau me parece genial, es como esa cosa bien chiva. Y actualmente, yo tengo mi lista de contemporáneos. Ujú. Ya, me gusta un sujeto que se llama Richard McDonald, que es Ah, un buenísimo. gringo Ujú. que hizo a los del Circo del Sol. Hizo un montón de esculturas de los acróbatas de disco de Circo del Sol. Ujú. También me gusta un mexicano, me encanta, que se llama Javier Marín. Ah, monstruoso. Ajá, el Javier Marín es otro. Bueno, y el hermano también trabaja genial, solo que Javier es más famoso. Pero sí, los dos No. hermanos son. Sí, le tocó la fama a Javier. Ajá,
En el Sí, Museo Marte trajeron una pieza del hermano, que, bueno, igual todo lo que has mencionado son súper talentosos y solo como haciendo un énfasis en la parte de Grecia, para mí tiene eso que va a sentar las bases del superhéroe americano, que es todo esto del tema del músculo y de la parte también incluso como decir el Thor, Superman, Capitán América, etcétera, que para poder hacer superhéroes, incluso en el tema de anime, se necesita un gran manejo antropométrico de figura humana y hay que saberla y eso para mí se convierte en un tema de estudio que si lo haces mal se va a notar. Entonces la sí. figura humana para mí es un compromiso inmenso en el sentido de que si está mal hecho se va a notar. Y en el caso de que esté bien hecho, creo que se va a comenzar a disfrutar en ya al saltarse todos estos elementos técnicos son difíciles de dominar, que te dan mucho tiempo de práctica y de experimentos fallidos, porque para mí el manejo de la figura humana es bien complejo, entonces esa parte, pero continúa con tus contemporáneos. Sí, a ver. Este, de Bueno, ahí, y Simon Lee, Spider Zero, que es también otro de los ya ajá, quizás aplicados, sí, porque cabal. también tu trabajo para mí es como, siento que tiene, me gusta mucho en tu caso, tu trabajo tiene una gestualidad y una parte de, que sería como en anime un poco el tema del acting, que se sienta que están vivos, que no son seres como decirte rígidos, pero la animación se basa en dar vida. Entonces uno está viendo mármol, piedra, bronce, qué sé yo, material inerte, pero el tema del arte para mí es que del pensador, de Rodin, como decir, Ajá, es material inerte, pero ¿qué está pensando? Entonces ya te sí, lleva a la parte de, puedo ver una figura de acción de un superhéroe, un anime. En el caso de Simon Lee Spider Zero, tiene una gestualidad espectacular con un tipo de están vivas las esculturas y eso es para mí también la parte del arte, que esto sería como un acting. En tus piezas yo lo veo como en la forma de las poses, como lo de Richard McDonald que mencionas, que es también un tipo de escultura viva, que se siente también un gran manejo de la figura humana. También el manejo de una figura humana bien construida, como decir, bailarines, gente que tiene la capacidad de hacer poses bien expresivas. Entonces, con el tema de Simon Lee, como, no sé, el trabajo de él, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? sí, vaya, ajá, es que, sí, fíjate que es bien, bueno, hablándolo contigo me doy cuenta o me lo afirmo más. Es que fíjate que yo a veces siento que tengo como separado el cerebro y entonces tengo quizás como, ¿cómo se llamaría esto? Categorizadas estas cosas. Entonces yo tenía categorizado un poquito la escultura, digámosle, un poquito más como histórica, algo Ajá. así, y que de ahí tiene una vertiente del naturalismo y esta idea, y los artistas que te mencioné, que son un poquito, yo los considero como artistas de galería, ¿no? Como de Ujú. galería de arte, que Ajá. tienen que ver mucho con esto que se llama, que llamamos el mundo del arte, que es no sé, es una industria aparte. Y Sí, es está, otra cosa. ajá, sí, y lastimosamente es una industria, o sea, opera bajo los mismos términos capitalistas que cualquier otra industria. Y entonces ahí es donde tiene ciertos problemitas que no me agradan, pero que No, es igual a parte mí, para mí, del mundo en el que vivo. estoy de acuerdo. Ajá. Entonces, y está el otro lado, que la aplicación que decís, la industria del entretenimiento. Y la industria del entretenimiento tiene mis estrellas favoritas también. Ahí es donde hace unos años que fue de que descubrí a Simon Lee, Ujú. que fue una cosa increíble. Yo no sabía ni de dónde había salido, de repente salió en el feed de Facebook, cuando usaba Ujú. Facebook. Ajá, cuando era activo en Facebook, ahora solo lo uso para ver memes de vez en cuando. Pero sí, y salió en el feed y yo vi sus piezas y era increíble. Era increíble ver esas criaturas ficticias volverse tan vivas. O sea, esos seres que uno los ve y dice, wow, qué cosa más increíble. O por ejemplo, esa es su instalación de Alien contra Predators, que es como una mesa como de 6 metros, llena de una cantidad, a saber de cuántos Predators dándose duro con unos aliens y atrás una reina, y es toda una escena donde ves a algunos atravesados por lanza, otros que le están arrancando la cabeza. Si es que Ujú. eso es increíble, a mí me Sí, impactó. de otra dimensión, sí.
Sí, yo no, yo dije, este señor es mi héroe. Ese señor es como, wow. No sé, digamos que para mí yo lo clasifiqué como el Bernini de mi tiempo. Sí, y en este Porque, caso, como para mí, él tiene esos aspectos que siento que van justamente en ser como un gran referente para tu trabajo. A mí personalmente, como decir, uno de mis héroes de escultura, Dios, para mí es un japonés que se llama Takayuki Takeya. Takayuki Takeya para mí sería como el referente de lo que cuando yo vi su trabajo me explotó la cabeza, es como, wow, este es otro nivel. Y en este caso, cada uno tiene como sus marcas que para mí son saber manejar bien el mundo que existe para crear uno propio con esa deformación, pero que tiene una coherencia anatómica. Esto dice como decirte un depredador, un alien, que son como ya especies diseñadas pero que llegamos a un punto que son seres vivos y forman parte de nuestro imaginario colectivo, es decir, ya el Predator y ajá, el Alien son como Jigger también con el tema de sus ajá. diseños y que se convierten en artistas figurativos que llevan su arte a la ficción y a la fantasía, pero que también nos inspiran a todo lo que hacemos. Sí, cabal. Y te decía, y lo comparaba con Bernini porque para mí el asunto que tuvo el barroco, y era un poquito esta idea filosófica, porque el problema que hubo durante el barroco fue ¿cómo se llamaba esto? La reforma protestante. Entonces el barroco fue una contestación de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante estaba sacándole los trapitos al sol a la Iglesia. Y entonces vinieron ellos y dijeron, necesitamos acercarnos más a la gente. Y entonces la tarea de Bernini fue hacer a los dioses, por así decirlo, más humanos. Entonces sus esculturas son, o sea, tú ves sus esculturas son bien reales, bien humanas. Ves el éxtasis de Santa Teresa y muchos de los estudiosos del arte dicen es un éxtasis bien carnal, no se ve Sí, tan de espiritual la verdad. chica. Sí, o cuando ves el de la Beata Ludovica y entonces ves la imagen de Beata Ludovica y no, la imagen de Beata Ludovica prácticamente es una mujer que se está tocando a sí misma. Y entonces, pero la idea es que estaba en un éxtasis divino. Y que son Y vino Bernini, reales. y vino Bernini y él dijo, pero qué más extasiante que el placer que yo vivo. Y no sé, y me encantaba eso de la historia de Bernini, porque él hacía todas estas figuras tan sensuales, tan hermosas, tan así, y para la iglesia. Y se las metía en la iglesia y se las vendía al Papa. Y le decía, no, es que mira, y el Papa se las compraba. Dicen, por ahí leí en una vez un historiador que contaba que no sé si fue Urbino VI, cuando hay una escultura de Bernini que se llama el rapto de Proserpina. Entonces se supone que el dios del sol, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el del sol, se supone que Helios o Apolo. ajá, Apolo iba a raptar a Proserpina al amanecer. Y entonces, no era Proserpina, era la otra. Pero la cosa es que le iba a agarrar y que no sé qué, y vino a Artemisa y la convirtió en planta para salvarla. Y entonces, pero es una imagen de una chica desnuda y el hombre desnudo y los dos guapos y hermosos que se están abrazando y tocando y queriendo huir y todo. Y entonces dicen que Urbino VI le dijo, Bernini, me encanta tu obra, pero cuando la gente vea esto, va a pecar porque es demasiado sensual. Entonces él le dice, así que para mantener la salud de los feligreses, se va a quedar aquí en mi despacho. Sí, así que Urbino VI pensó mucho en todos los demás hombres que podían ser seducidos por esta escultura y la escondió en su despacho para salvaguardarnos a todos nosotros. Y tal vez si yo hubiera estado en su posición hubiera hecho lo mismo, creo yo. Sí, para mi colección Entonces, privada, por el bien de todos. ajá, entonces vemos que el barroco tiene esta idea como de hacer que esto divino se vuelva humano y que todo tenga Ujú.
un sentimiento, una vida que de verdad se sienta que está vivo. Entonces yo siento que es también lo que hace Simon Lee. Agarra esta fantasía, te la hace vívida, te la pone y vos sentís que se mueve, que te va a agarrar un pie, es que va a salir corriendo el muñequito de alguna manera. Y en Y el tiene esa. caso porque sí, en el caso de Simon Lee, como contaste hace un par de años que tuviste la oportunidad de recibir clases con él en un curso que para mí es como decir, puya, una maestría en el sentido de que aunque pueda ser en un espacio corto de tiempo, pero tener feedback y poder compartir, es decir, hay un tema de mentoría que está dado cuando un pro te puede ver tu trabajo y en el solo, es un tema de años, como decir, él solo con ver tu trabajo te puede dar mucha retroalimentación de cosas que, según también lo que uno quiera, ¿verdad? Porque hay también diferentes aplicaciones, pero te pueden dar consejos que al saber para mí, cuando te lo dice un pro, a veces solo te da un pequeño cambio de visión y eso te potencia, no sé, a nivel de, no solo inspiración, sino también técnica. Contanos cómo fue la Sí, sí, sí. experiencia de recibir clases con Simon Lee y que pudieras interactuar con él. No, esa cosa fue especialísima. Eso fue más allá de, superó todo el valor de lo que tenía. Él tiene estas, no sé cómo le llama, el core class online o algo así. Entonces la idea es como nociones básicas de diseño, dice él, diseño de monstruos, algo, diseño de personajes creo que le pone él. Y en gran medida, resumiendo, la idea de este curso es más como él te explica cómo trabaja y te dice, te expresa de sus procesos creativos y ahí te va dirigiendo un poquito para que aprendas de sus procesos creativos. Es genial. Pero lo que fue sobrenatural es que me inscribí. El curso creo que costaba $600 cuando me inscribí. Tuve un trabajo, me salió un trabajo del que gané bastante dinero y entonces dije, aquí pago esta onda y me inscribí. Entonces el curso se llena con 11, 12, creo que 12 estudiantes son. Se llena con 12 estudiantes y entonces vamos a la primera clase, nos conectamos y entonces Simon dice, bueno, vamos a esperar porque ahorita solo están ustedes dos. Estaba con un japonés que se llamaba Takeya o algo así. Y entonces, no vas a esperar, Takeya y David, espérenme, porque ahorita vamos a esperar a que se conecten los demás. Y entonces, a los 5 minutos después dice, bueno, nadie más se ha conectado, pero ya es la hora y tengo un compromiso, así que vamos a empezar. Y empezábamos la introducción, a hablar, que no sé qué. Y entonces de repente ya había pasado 20 minutos y él dijo, bueno, nadie más se ha conectado, creo que solo ustedes están. Y empezamos y dice, vamos a hacerlo un poquito más personalizado. Ya empezó a hacer como la plática más personal. Ya no fue como que esto es lo que se desarrolla en el curso, sino que fue, miren, yo aquí, y ya agarraban su muñequito y miren, y yo hice esto y ya lo enseñaba. Y entonces ya se empezó a hacer un más personal. Y resulta que a la siguiente clase otra vez solo estábamos Takeya y yo. Entonces nos dice, bueno, me parece que los demás se inscribieron, pagaron, pero ya no vinieron, dice. Así que déjenme decirles de que ustedes son recontrafortunados, porque todos estos 12 desconocidos les acaban de pagar un curso personalizado a ustedes dos, nos dio. Y entonces empezamos a tener unas pláticas como más personales. O sea, sí nos enseñaba lo que nos quería enseñar y nos explicaba los procesos, pero de hecho es como que él tiene como videos tutoriales donde te da el tutorial, te deja una tarea y entonces en la clase en vivo tenés una hora donde él revisaba los trabajos de todos, pero como solo éramos dos, entonces revisaba, hablábamos de los trabajos y hablábamos cosas personales. De hecho, nos contó un montón de historias de su historia que la verdad, o sea, no se conocen. No se conocen porque, primera, que tampoco te entrevistan y te preguntan las cosas que él nos contaba. Y segunda, pues que tampoco es como que fuera el interés de todo el mundo, digamos, del mainstream, sino que de interés que contaba. de puro fan. Y Pero entonces contanos nos un poquito. contó, sí, su historia es maravillosa. El hombre
estudió economía en una universidad de Florida o algo así. Entonces, él es economista. Y entonces dice de que se había vuelto empresario y él tenía su empresa. Pero al igual que muchos de nosotros, él desde chiquito jugaba con plastilina. Y de chiquito le gustó y a él la agarró con todo el amor del universo y él nunca dejó de practicar. Y entonces él dice que tenía una empresa de poner hoja web. Él montaba hoja web. Y entonces, y le encantaban los muñequitos. Y entonces dice que una vez le escribieron un par de sujetos. Necesitamos una hoja, sí, cómo no. Y deme su nombre, sí, somos no sé quién y no sé quién, Chiflet. Entonces, los hermanos Chiflet. Y dijo, y entonces él lo dice, y es que yo admiraba a esos tipos desde que yo era niño, yo quería ser ellos. Y entonces yo, sí, yo también, va. Y entonces dice, y los hermanos Chiflet, oh Dios mío. Y entonces dice que él se emocionó y que hasta los quiso. O sea, no era el modus operandi de su empresa. O sea, él lo hacía todo en línea, pero los quiso citar para verlos en vivo. Él le dijo que los quería citar porque quería discutir los pormenores de la hoja web que les iba a hacer, que no sé qué. Y entonces dice, pero estaban ocupados y no me pudieron dar el tiempo. Dice. Así que dice, yo quise convencerlos y no me salió. Entonces dice, desde mi anonimato les hice su hoja web como ellos pedían y entonces dice que tenían un espacio de como foro. Era un foro donde las personas podían subir sus fotografías o la onda es que podían platicar con ellos y subir imágenes y hacer pláticas acerca del trabajo escultórico de figuras, de colección. Y entonces dice de que vaya, la montó, la hizo, la puso y entonces dijo, bueno, para probar que funcionaba todo correctamente, se inscribió, se metió y subió una foto en el foro de sus cosas, de una de sus figuras. Y entonces dice que subió esta foto y la gente del foro le empezó a preguntar que si la vendía. Vendés, qué chido está, qué genial, cuánto vale, cuánto cuesta y cuántas vas a sacar. Entonces él se quedó así como, solo es plastilina y no tiene molde y no tiene precio y no la voy a vender. Y fue como, dice, y en ese momento todos mis años de economía entraron a mi cabeza y me dijeron, esto es un negocio, amigo, esto te va a dar dinero. Y entonces dice, después de años y años, dice que tenía 45 años. Oye, dice, nunca es tarde. A mis 45 años dijo, yo pensé que todo esto que yo había hecho desde mi infancia de hacer muñequitos de plastilina me podía servir también para vivir. Dije, va a dejar de ser un hobby y quiero hacerlo profesionalmente. Y entonces dice, esto no sé si se va a molestar si lo cuento porque es bien personal, pero dice que le fue a decir a su esposa. Un saludo porque nos oye. Espero que nos escuches. Acuérdate de mí, Simon, acuérdate de mí. Yo sé que te vas a acordar de mí. No creo que no creo que usualmente se quede vacío ese curso y solo hables con 2 sujetos. Entonces dice de que fue a convencer a su esposa. Estaba, creo que embarazada de su segundo hijo. Entonces él le fue a decir, tengo una idea de negocios. Dice, y yo armé, pero es que dice, yo armé una exposición, yo llevé gráfica, llevé estudios, estadísticas, dice, yo como que iba a convencer a un inversionista multimillonario. Y entonces que le llegó y le contó y le dijo, y mira, existen estas opciones y estas posibilidades y podemos ganar tanto dinero y mi proyección es esta y que no sé qué, bla, bla. Y entonces dice que la señora se le quedó viendo así como, Simon, has mantenido a tu familia durante tantos años, has sido responsable, has sido un buen esposo y solo por eso te voy a dar un año. Si en un año tu idea no funciona, vas a seguir haciendo lo que siempre has hecho porque tus hijos van a ir a la universidad. Y entonces empezó el gran plan súper extremo, súper genial de Simon de voy a triunfar en un año. Y fue que y ese fue parte de su plan, que lo descubriéramos en Facebook y que viéramos su trabajo. Y de repente, de la nada, salió este hombre haciendo cosas maravillosas. Sí, que le funcionó, entonces, la verdad, porque sí,
así aparece. Sí. Entonces, el otro detallito divertido de la historia es que dice que estaba llegando a noviembre y no había recuperado ni un 5 de su inversión en redes sociales, en propaganda y todo esto. Era noviembre y se terminó noviembre y dije, bueno, lo intenté, hice mi mejor esfuerzo, valió la pena, pero vamos a seguir la vida. Y Ujú. entonces dice que era como 15 de diciembre y recibió una llamada telefónica. Y entonces recibe esa llamada telefónica y, aló, sí, estoy hablando con Simon Lee, el Spider Zero, el escultor. Sí, él habla. Le dice, vaya, es que quiero hacerte una oferta, necesito contratar tus servicios. Y se quedó así como ¿de qué? Sí, de escultura. Ajá, ¿y qué necesita? Sí, es que fíjate que soy Guillermo del Toro y necesito que me diseñes unas criaturas porque tengo una idea por una película bien loca de unos monstruos que pelean con robots. Ujú. Entonces él le dijo, Guillermo del Toro, sí, le dice, soy un director de películas, le dice, que he hecho películas como tal y tal. No, no, pues sí, yo sé quién es Guillermo del Toro. ¿Usted es Guillermo del Toro? Sí, le dice, soy Guillermo del Toro. Y entonces dice él, y me habló Guillermo del Toro en persona, no le puso un asistente, no me puso una secretaria, me llamó él y me citó y me dijo, veámonos, ¿cuándo puedes venir no me acuerdo dónde le dijo que estaba, pero estaba en otro estado? ¿Y cuándo puedes venir? Y él, híjole, estoy en otro estado. Pero no tienes nada que hacer ahorita, te puedo pagar el vuelo, le dijo. Pues sí, le dijo, y le pagó el vuelo y se lo llevó y le habló. Y dice que el hombre emocionado como un niño contándole, es que mira, son unos robots gigantes, es que mira, vos viste Godzilla, pues imagínate, y que no sé qué, y que pelean con esto, y que no sé cuánto, total, que le contó Pacific Rim, Cabales, ajá, pero, Pacífico. pero que necesitaba esos cayús. Y le dije, y me encanta tu trabajo, quiero que me hagas un cayú. Y No, y que entonces, es como en, decirte, ese año, ajá, ese noviembre como casi se le terminaba y que salga este pequeño gran proyectazo. sí, y entonces dice, y ese fue el salto. O sea, él ya había dado por muerto todo, ya iba a cerrar Big Blue Tree, que era su página, ya iba a cerrar todo, y salió Guillermo del Toro y le dijo que quería que le diseñara. Y yo me quedé, wow, híjole, por lo menos la décima parte de eso que me pasara en la vida ya sería Sí, no, éxito. y también el tema de la edad que nunca es tarde, porque Simon Lee, sí, hay Sí, para mí de los nombres gruesos de este tipo de aplicaciones de industria, están los hermanos Shiflett, están por ahí como el tema Stan Winston, con el tema de efectos especiales de Rick ajá, Baker, de Paul Comoda y otro también, Steve Wan, que son gente que tiene como, que han creado criaturas importantes de películas icónicas y en el tema también de como, no sé, hay diseños que van marcando pautas como que se vuelven ya universales y que también, o sea, tener este tipo de experiencias donde fuiste, digamos, como mentorizado o tuviste la intimidad de poder estar con alguien tan pro, también se te transmite y uno siente eso como primero inspiración que te hace también sentirte que es como esa sí, energía que no es también como a veces económico, sino que es un tema de energía que te hace seguir cuando también nosotros pasamos momentos difíciles, depresivos, con momentos que son complicados, que te dan ganas de tirar la toalla, pero también, o sea, no es que solo nosotros los vivamos, sino que son parte todos. de la vida y que todos, hasta los más pro, los han tenido, pero al fin y al cabo, o sea, se puede. Te quería un poco llevar a la parte de tu marca Sucubus High para que nos Ajá, contes un poco ya la aplicación sí, de tu trabajo que siento muy bien que es la parte anatómica, como decir, de esta escultura viva de un ser humano con tu gusto del anime, que es esta parte de estas culturas actuales del entretenimiento y que para mí son nuestra niñez, juventud y actualidad y cómo tu trabajo, digamos, ya se ve reflejado con el tema de la figura humana, diseño de personajes y la parte de cómo, digamos, estas aplicaciones de tus piezas, que ya es tu trabajo. sí, bueno, como otra de las cositas que decía, eso de cómo de repente uno se puede desanimar, cómo de repente uno puede sentir que no va para ninguna parte, y yo sí creo que todos lo vivimos.
Me imagino que has tenido tus momentos que has querido botar las cosas, agarrarlas a patadas. Tengo un par de piecitas que se quebraron en momentos así. Sí, me ha tocado ser persistente y quizás desde que salí de la U hasta este momento, casi que ha pasado casi 8 años, ha sido un trabajo bastante difícil, bastante duro. Creo que si no tuviera el apoyo de mi familia y de Marce, quizás no estaría aquí, porque sí, en ocasiones nos hemos apoyado en cosas, mira, o sea, yo voy a trabajar ahorita, vos podés hacer tus cosas. Entonces, sí, vaya, llegar a Sucubus Hive sigue siendo un camino complicado, sigue siendo un camino bien difícil porque he tenido que tratar de entender cómo hacer funcionar lo que a mí me gusta, porque lo que a mí me gusta no me ha resultado fácil quizás hacerlo como el sueño que contaba Simon, de hacer que eso te dé dinero, o sea, que puedas vivir o que pueda producirte un poquito de valor económico. Quizás contamos un poquito con la dificultad de que, pues sí, estamos aquí atrapados en el tercer mundo y no llegamos ni a clase media, sino que estamos bien proletariados. Entonces, esas son limitantes fuertes, son limitantes materiales que de verdad cuestan. Y yo sé que si estoy justo en este momento hablando contigo de las cosas que estamos hablando, no es porque yo sea súper genial y lo haya logrado todo en la vida, sino que es porque ha habido mucha gente a mi alrededor que me ha apoyado. Ha habido mucha gente que en algunos momentos me ha dicho, no, hombre, mira, te voy a ayudar con esto, o no te preocupes ahorita, o te voy a regalar este par de zapatos. O sea, cosas tan simples como esas que me han hecho llegar hasta este momento. Como te decía, siempre me ha gustado el anime y siempre me ha gustado hacer mis muñequitos. Y entonces han habido momentos en que me he tenido que enfrentar a que, o sea, sí, hay cosas que se hacen por trabajo. O sea, no creas que es el gran vacil hacer un Gerardo Barrio bigotón y es como, no, así que genial me quedó este viejo cachetón. Te entiendo súper bien, porque también esa parte, en tu caso, nosotros nos hemos conocido por el mismo tema del trabajo. Por ejemplo, fuiste la persona que me ayudó a hacer un molde de una pieza de un Hellboy que para mí fue mi primer molde, y para mí el elemento técnico, vos has sido un vanguardista en experimentar cosas con los materiales de que adentro, que son escasos y bien limitados, pero que también para mí es bien importante dentro de esa misma narrativa tercermundista que vivimos, para mí en un país donde todo es limitante, y que yo me queje es natural, es lo que todos harían, pero yo me digo así, ese es un superpoder, agarrar toda esa negatividad donde todos jalan para atrás y que te sirva de combustible, y como energía atómica te sirva para inventar con lo que tenés, que en tu caso como sacar moldes o hacer piezas con los materiales que tiene la ferretería, que son limitadísimos, y que por esa parte yo te he visto hacer piezas como la de Toy Story, con fibra de vidrio, y hacer elementos también tipo props, como el tema del casco de la parte de Tauro y de Pegasus, y de un montón de cosas también que para mí son aplicaciones donde ya la modernidad de la ficción, siento que ha sido abriendo brecha en cosas muy difíciles, y que bueno, tuve la oportunidad de ir a trabajar a tu casa, incluso para un Comic Con estábamos con una locura de que como 3 días antes, pero a la locura, haciendo, pintando, pegando. Y también yo te agradezco esa parte de compartir tu conocimiento, igual también de podernos apoyar, porque o sea, todos pasan por fases depresivas oscuras, darks, que a mí también me pasan, de decir esto no camina, pero se viene ese también apoyo de decir como que ahí vamos, somos un par de locos y eso también nos tiene aquí haciendo lo que nos gusta. Y también cómo poderlo llevar a que nos podamos comer de esto también. En esa parte es como una gran experiencia que para mí ha sido llevado a un tema técnico y práctico de elaborar piezas que para mí serían en la actualidad con materiales de fibra de vidrio, desde tu plasticera, con el tema de las resinas, que también se da por toda esta experiencia que has tenido de trabajar con Torgot, de trabajar con el tema de hacer los trofeos, preseas o cosas como lo que decís de los militares, que para mí suma. Entonces sí, igual he hecho un montón de trabajo
que yo te dijera, para mí difícil, que no es satisfactorio, que te frustra, que te cuesta, que te lo pagan mal, que hay mil cosas, pero eso sirvió para que esto que sí me salió bien, producto de todo ese camino, y por esa parte también yo sí te lo menciono porque sí hay para mí un gran nivel de experiencia, muy experimental en cosas que se ha hecho con los materiales que El Salvador ofrece, y que a mí eso es aplausible. Como que vamos contra la marea. Ajá. Yo creo que quizás empezó la idea sin mucho, sin, sin mucha, quizás no había un plan específico de qué iba a pasar. Solo quería que pasara algo. Y un amigo me conectó con otro amigo que conocía al del Yume, y entonces el de la convención esta de anime me dijo, ah, sí, hombre, te doy una mesita y pones tus cositas. Y entonces me dio una mesita y en buena onda me abrió el espacio y puse mis cositas. Y entonces recuerdo que en esa ocasión se nos ocurrió hacer unos llaveritos que reproduje así con resina, así bien a lo industrial. Y entonces, graciosamente ese yume se vendió todo lo que llevamos, se nos acabó. Sí, y me quedó dinero y me quedé así como, wow, sí se puede, sí se puede. Ajá, Esa es la vena sí, tiburón, el de los negocios. ajá, no, y sentí que era posible. Uh-huh. Y entonces, y ahí es donde viene lo divertido de la vida, porque dije, sí, sí es posible, y lo intenté. Y entonces yo quería vender mis figuritas, mis trabajos, mis cositas. Y quizás que de aquel momento hasta ahorita, que sí, que he mejorado bastante. Pero yo decía, no, hombre, si es vendible, está bonito lo que hago. Pero pasaron desde ese momento quizás como unos 7, ¿no? Quizás 5 años para poder vender una figura. O sea, un llavero era más fácil porque el llavero lo vendía barato, a $2. Al principio era como $2 y valía la pena porque no era como lo veía como sustento, sino que era algo que me salió de la nada y era un dinerito que, pues sí, nadie me regalaba y entonces lo podía sacar fácil. Pero ya una pieza ya lo tenía que pensar. De hecho, las primeras veces que le puse precio a mis cosas, estaba pensando en $60, en $50. Y entonces de repente pasaron años y nadie me compraba nada. Y en medio de la indignación y al mismo tiempo en pensarlo, pero de verdad razonar el universo, dije, pero es que yo me tardo como 3 semanas en hacer una pieza. ¿Cómo puede valer esos $60? Eso es ridículo, dije. Y entonces, y caer en ese círculo de pensamiento y decir, y así como es de ridículo ese precio, nadie me lo compra. Y llegas, o sea, y te topas con esos pensamientos y tenés que decir, ¿qué está pasando aquí? Sí, que igual yo también pasé por toda esa parte, pero es que también yo siento que hay un tema de, nosotros podemos hacer una matriz original, como decirte una escultura que nos llevó, no sé, 2 meses, por ejemplo, para que la pieza tenga una buena silueta, proporción, etcétera, y que con los acabados perfectos. Lo que siento en este caso es que, digamos que ya el tema de vender como ya merch, o decir, sacar reproducciones, todavía en nuestros países no tenemos la capacidad como para mandar una reproducción donde sí puedas vender tu pieza a $60, pero vende 6,000 de esas piezas. Entonces va como decir tu matriz original como pieza de arte, es decir, yo tengo el David Lucero original de la pieza que puedes comprar de un PVC, resina o de otros materiales, que es también un tema como pasa con piezas como, no sé, Sideshop o otras que son bien complejas y que llevan años de trabajo, incluso con el tema de los prototipados que mandan a hacer a China, de revisión de pinturas, de colores, y que son complejas y que llevan mucho tiempo, y que cuando uno ves como en animación te dicen quiero una animación de 30 segundos pero lo quiero como Pixar, entonces no está pagando como Pixar del cliente, y que es un poco como decir cuánto vale el Paris Saint-Germain en la plantilla de sus jugadores versus lo que se invierte en un equipo de fútbol del municipio, como decir aquí en Antillos tenemos para tacos y uniformes. Entonces también se da que hay elementos que ver una pieza japonesa
como decir, esta pieza del mercado que viene de Japón o de China o de Estados Unidos me cuesta $10, pero es producto de que es una estructura industrial poderosísima que hace que vale eso. A mí me pasaba con el tema de amigos, que me pasó con un amigo que me encarga una reina alien. Me dice, ¿me podrías hacer una reina alien? Sí, yo te la puedo hacer. Le digo, ¿cuánto me cobra? Ya llevo un montón de detalles. Le digo, hacerte una pieza, una reina alien es un trabajar. Entonces yo ni le di precio, le dije, si te saldría caro. Y si me la haces más chiquita, me dice yo, pues si te la hago más chiquita me va a costar más. Si puede ser menos material el que voy a gastar, pero voy a dejar los ojos y la motricidad fina. Entonces yo le dije, mejor comprate la figura, porque es decir, contratar el servicio sí se puede. O sea, hay gente que lo hace pero hay un tema también de industria que para mí, o sea, un escultor trabajando, no sé, para Sideshop o para una gran empresa, hace como esa matriz y después viene ya un tema donde la industria lo reproduce, como decir, yo, no sé, hago la pieza, pero hay un sistema detrás que la comercializa. Y hay también otra parte para mí que es muy importante en el tema de ventas, que es otra de las inteligencias que nosotros como artistas, por irnos tanto a lo técnico, desarrollamos más, que nos clavamos muchísimo en lo técnico. Las ventas son otro rollo y es un rollo de una inteligencia emocional diferente, que para mí es algo que incluso yo a veces me he dicho, yo eso no llego, como en mi discurso yo no podría decir eso porque ya se va a cosas que quizás como a nivel técnico yo hay cosas que veo y me digo, eso no es lo que me está vendiendo. Entonces hay mucho humo en nuestros mercados y hay cosas que me digo, no, eso, o sea, nosotros que sabemos técnicamente cómo se hace, eso no me sorprende, ni tampoco para mí tienen esos valores, pero se debe a buenos temas de marketing, de cómo se venden o se promocionan. Y también para mí el hacer estas entrevistas me es importante divulgar. Lo que hacemos, en el sentido de que se conozca tu trabajo y tu lado profesional, porque estamos escondidos y muchos no nos conocen, entonces que puedan saber qué es lo que hay detrás de tu historia, de lo que lleva tu mano y tus piezas, y tener un David Lucero, o por lo menos tener una pieza de las que vos puedas hacer, signifique toda tu historia personal y todo lo que son tus influencias, entender cómo es todo el tema de Verdini, como el tema que nos explica por qué tu arte es así, que es para mí cuando, no sé, en una serie el personaje te cae mal, pero luego entendés cuando explica por qué él es así, como el superhéroe, el momento canónico en donde me pasó esto y esto hizo que yo, esa pieza la decir, la gente empieza a entender por qué hace figura humana, por qué de este estilo. Entonces, por eso te digo esto, porque nos pasa a todos. O sea, no sos el único y en eso sí me siento. Pues somos parte del mismo equipo. Quizás para seguirnos contando un poco de Succubus Hive y el tema también como de la Art Icon, cómo estamos conectados y del evento que se viene y de lo que vamos a poder ver con tu trabajo. Ok, vaya. Llega un momento en que yo andaba de convención en convención, viendo que me vieran, qué hacía, cómo lo hacía. Y la verdad es que yo he sido un poco ermitaño, un poco desconectado de todo el mundo. O sea, sabes que nos conocemos desde hace tiempo, pero no soy una persona que ande hablándole a la gente todo el tiempo. Entonces, sí, me cuesta un montón como socializar y socializar ideas también. O sea, el hecho de preguntar, y mira, ¿y esto qué onda? ¿Cómo se hace? ¿O cómo se produce? ¿Cómo se vive? Entonces, yo anduve rebotando la idea por todos lados. Pero al mismo tiempo, surgió Comic Con. Y entonces en Comic Con estuvo un espacito. Tuve la suerte de poder hablar en su momento, en el momento que hablé con quien estaba a cargo de los artistas, del pasillo de artistas, creo que era Iván Anaya, estaba en ese momento como que bien conectado ahí. Pude hablar con él y le enseñé mi trabajo y le dije, yo hago esto, mira, que no sé qué. Y me dio la oportunidad de participar en Comic Con. Y entonces ya estando en Comic Con sentí, el ambiente era un poco diferente. Había otro tipo de coleccionista, no es lo mismo no es lo mismo la bichada otaku que anda rebuscándose por 5 pesos para la entrada a los señores que ya a Comic Con, que son señores que se compran sus muñequitos de Sideshow y cositas así. Entonces, aparte también como estar un poco más cerca de ustedes, o sea, los demás ilustradores, los demás artistas, los demás escultores, eso también me empezó a abrir un poquito el panorama. Empecé a ver
Vaya, por ejemplo, con Simón Varela, esto de la industria del entretenimiento, saber que, o sea, no es como un espacio abierto, pero sí hay como pequeños hoyitos donde la gente puede meterse. Y entonces así, con todo el esfuerzo del mundo, con las dificultades que puedan haber, pero existe algo. Y entonces de ese algo empecé a formar ideas. Y empezamos a formar ideas y empecé a tratar de buscarle lado a lo que yo hacía. Y entonces llegamos a este punto donde empezó este movimiento, donde empezaron ustedes este movimiento del Artoy. Y entonces ahí fue donde yo dije, ay, por ahí va el asunto. O sea, a final de cuentas, por ahí va el asunto. Y es que por el otro lado, yo también había estado intentando incursionar en el mundo del arte, en lo que te decía que era esto de arte de galerías, que los simposios y estas cosas raras. Y entonces a comprender un poquito cómo funcionaban estos mercados, que yo no tenía ni la menor idea, pero que ha habido mucha gente buena que me ha ayudado. Y entonces, después de ver de que el año pasado prácticamente abrieron esa brecha del Artoy allá en Comic Con, entonces yo así como, hey, o sea, yo quiero, yo puedo. Entonces, de hecho nos dijiste, ajá, y disculpa ajá, porque también esa muestra se organizó un poco a lo improvisado sí, y se quedaron afuera varias, como decir, gente que nos interesaba, pero esta segunda edición ya estás. ajá, sí, pero, o sea, fue lo bueno, el hecho de que existiera, porque, o sea, si nadie lo hace, no existe. Y entonces para mí eso tiene mucho valor, que alguien lo haya hecho. Y entonces se abre esta oportunidad y empiezo a definir yo ideas en mi cabeza. Empecé a definir y empecé a verle futuro, porque dije, el asunto es que ya como categorizarlo como Artoy ya te da como cierto, te abre nuevos mercados. O sea, ya no estoy tratando de venderle lo que hago a los amigos otakus. O sea, no, o sea, el problema es que estando yo tratando de entrar al mundo del arte, tuve que llegar a la conclusión de ver que una persona, o bueno, entre toda mi experiencia, llegué a la conclusión de que es que uno no gasta más del 10% de su salario en un gustito. Entonces, para poder vender el trabajo que hacemos, que, o sea, lleva tiempo, lleva esfuerzo y todo ese tiempo, pues tiene que devengarse. Si alguien te va a comprar una pieza que has pasado 3 meses haciéndola, o sea, no puede valer menos de $3,000 si te ha tomado 3 meses. Y si vas a hacer un tiraje pequeño de unas 25 piezas, o sea, al final de todo el tiraje también tenés que devengar todo lo que se trabajó, o sea, los 3 meses de preparación y todo. Y entonces es como accesar a mercados nuevos y entonces dije, quiero hacer una marca como digamos, no aspiro a ser sideshow, pero sí está como Electric Tiki. O sea, a mí me gustan las figuras de Electric Tiki, me parecen geniales. Y es su propio estilo, es su propia onda, es su propio vacil. Y así por el estilo hay varias gente que están haciendo sus cosas. Y la verdad es que yo así como de harto estoy empezando a comprender, a explorar, a ver. No me conozco muchas cosas, pero sí me pareció que era un camino bastante factible. Entonces, pero pensé, puedo hacer tirajes pequeños, puedo hacer cosas, puedo reproducir algunas de mis cosas y ya en medio de, digamos, en medio de la ola que ustedes generaron, ya puedo empezar a surfear yo por ahí. O por lo menos que me lleve el tumbo. Ya mi revolcadita en la arena algo me va a dejar, aunque sea arena en los calzones, pero, o sea, ya he iniciado ese movimiento, ya tengo yo como, pues no estoy, o sea, no estoy solo, pues ya hay gente Sí, haciendo, y es también hay apoyo. apoyarnos. Yo creo que tu sentimiento, lo he vivido muchísimo, es un tema de estar unidos como grupo y que qué bueno que nos estamos solos en el sentido que hay más gente loca aventándose ahí al tsunami y ahí toda a la reventazón. Y que sí, ahí estamos, somos los locos que Ajá. estamos en esa Y zona peligrosa. entonces dije,
quiero hacer una marca, quiero hacer mis coleccionables, quiero hacer, o sea, me gustaría, mi proyección, vea, es mis ideas así un poquito en casi infantiles, no sé, como sueños en el aire. A mí me gustaría tener mis propias colecciones de cosas, de mis cosas, de lo que me gusta. Como decía por ahí en alguna ocasión, que yo hago lo que me gusta y a veces digo, debería existir una figura de esto y no existe, la voy a hacer. Como cuando les decía lo de Bauset, Ajá. de lo de la super corona, ¿verdad? De que una chica como entre Bowser y la Peach. Y entonces dije, es que debería existir una figura de esto, ¿por qué no hay? Si hay un montón de ilustraciones y se miran divertidísimas y geniales. Y entonces empecé a pensar en esto, vamos a darle nombre a esta idea. Y entonces dije, bueno, observando todo lo que hago, y lo considero una influencia muy grande de Gian Lorenzo Bernini, me encanta hacer chicas y me encanta que las chicas se vean sensuales. Y me gusta eso y lo disfruto. Y entonces, cuando ven toda mi producción, el 90% son chicas, ¿verdad? Y en gran manera sí hay bastante como erotismo en las piezas que hago. Entonces dije, bueno, entonces pues pensé en los sucubos y dije, pues sí, el sucubo es ese ser mágico que se Sí, lo alimenta reúne todo perfectamente. que se alimenta del líbido. Y dije, por ahí va, entonces va a ser el enjambre de sucubos, porque eso es lo que yo hice, es un enjambre de sucubos. Entonces le puse Succubus Hive. Pero igual, no es como que solo me dedique a eso, pero en algún momento me gustaría sí tener, si tuviera yo una línea así como de piezas un poquito eróticas, aunque yo sé que hay mucho público que pudiera considerarlo hasta ofensivo, pero también sé que hay mucha gente como yo que está igual de loca Yo que creo yo. que hay que hacerlo, en el sentido, por ejemplo, siempre he pensado que sea lo que sea que te guste hacer, va a haber alguien al que le va a gustar y siempre también gente a la que no le gusta. Pues sí, no se puede complacer a todo el mundo. Creo que es un error humano querer complacer a la gente porque dejas de ser vos mismo y te volvés un payaso. Que para mí no es, o sea, para mí no es coherente, pero en este caso, para mí personalmente, parecería chivo como por decir, tengo la colección Succubus Hive o decir David Lucero. A mí me ha pasado en el caso de, siento bien chivo gente que colecciona tu trabajo, como decir, quiero un trabajo tuyo, y que después me han dicho que otros escultores hay, yo les he pasado tu nombre y gente que te ha contactado también, que tú me has dicho, mira, esta persona me contactó y le dije, quiero una pieza tuya. Y así me dicen de varios escultores que yo digo, qué chivo, yo quisiera también tener eso, mi colección, tengo un Atila, tener un Mauricio Fuentes, un David Lucero, que espero ya tengo un par así, pero que sí personalmente me pasó como el tema de decir, vaya, tengo una tuya, os pasé en una Comic Con que alguien me había comprado una pieza a mí, te compró a vos también, y es el tema, pues sí, porque me han dicho, yo tengo de David, y me dicen que quiero una tuya, entonces qué chivo, y decir, después compras una Tila, y después, no sé, compras una Morph, y después una Roberto, etcétera. Y en ese sentido también ir creando, para mí necesitamos un mercado propio que en este caso sí hay talento. Entonces esta es la misión un poco de lo que queremos llevar al arte de cómo mostrar eso que se hace y que por ahí salgamos de las cuevas y de las madrigueras de nuestros talleres y mostrárselo a la gente. Así que quisiera que nos hicieras una invitación para ir a la ArtoiCon y que animes a la gente para que lleguen. Sí. Vaya. No, pues sí, vaya. Como les decía, estaba este movimiento que han iniciado que se llama Artoy y que se llama ArtoiCon, digamos, iniciado en el país, que Sí. el Artoy sí ya existe, ¿no? Pero aquí sí estamos iniciando con esto, estamos iniciando con la ArtoiCon, que tenemos esta oportunidad grandísima en la que hemos contactado con otros países, que hay muchos países participando en esto y ¿cómo se llama ahí? Bueno, a todos, ¿no? A los coleccionistas, a aquellos que tienen los hobbies, a aquellos que tienen el hobby de que les gusta hacer esto, que si alguna vez se preguntaron, ¿y de alguna vez me va a servir esto de algo más que solo divertirme? Aunque solo con que sea divertido ya es ganancia, porque eso ya es mucha ganancia. Pero sí pueden llegar, pueden ver, pueden tratar, pueden platicar con nosotros, podemos compartir experiencias, podemos hablar de todas estas tonteras que hemos estado hablando ahorita, de cómo llegamos aquí, de lo que nos gusta, podemos
Bueno, podemos ver trabajo de otras personas también, podemos ver todo lo que vamos a tener ahí, pues no sé, quiero lanzar esta invitación a todas las personas que estén interesadas en el mundo de los art toys, en el mundo de la colección, de los juguetes, de todas estas locuras que hemos estado hablando, que al mismo tiempo es arte, es cultura, de verdad que se puedan llegar al Art Toy Con, que puedan compartir con nosotros y que puedan disfrutar de la ola que dije que han levantado estas personas. Digo, gracias David, y me gusta la analogía de la ola y ojalá que se vuelva un gran tsunami que podamos ahí llegar lejos con todo eso. Así que gracias por tu tiempo y tu espacio y espero también que la gente que siga tus trabajos te pueda encontrar, si nos puedes compartir tus redes o sitios donde puedan ver tus piezas para que también conozcan bien de tu trabajo. Vale. Ahorita más que todo estoy en Instagram. Uh-huh. En Instagram tengo David Lucero, ¿cómo es? Lucero-escultor, perdón. Lucero Instagram Escultor. es Lucero, Lucero Escultor. Y también acabo de abrir hace poquito el Sucubus Hive, donde me gustaría poner ya esta nueva producción que pienso hacer, de la que ya estoy empezando a postear. Entonces, bueno, estos serían los dos lugares. Posiblemente tal vez haga más adelante uno en ¿cómo se llama esta red? En Twitter, porque tengo este problema de la censura. Porque de hecho hasta me estuve quejando un día de estos en Instagram que me estaban censurando un par de trabajos que yo no considero que sea, a la par de otras cosas que he visto yo en Instagram. Yo guarde que me quieran censurar mis esculturas, eso me parece casi ofensivo, pero sí siento de que sí tengo problemas con lo de la censura. Así que también creo que me voy a mudar un poquito a Twitter ahorita, que todavía te dejan tener un poquito más de libertad de expresión. Entonces, pero ahorita no lo tengo. Estoy esperando a tener producción que amerite tener un espacito un poco más libre. Ahorita estoy en esos dos lugares. Sí, bien. Gracias, David. Igual vamos a tener un par de charlas en Art Toy Con, donde vamos a estar compartiendo más procesos técnicos, materiales, y esperamos ahí verlos, que les sirva. Gracias por tu tiempo, David, y es un gusto. Así que saludos. Igual, gracias.